Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos, bienvenidos sean a esta transmisión de media semana de esta su comunidad bíblica virtual, el Mesías. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Reynosa, Tamaulipas, México, acá en la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. Y quiero decirles que está haciendo mucho viento. Está haciendo mucho viento aquí en nuestra ciudad. Esperamos en el Eterno que no vayamos a tener problemas con la transmisión, porque pues ya parece Chicago aquí, Reynosa, ya parece la ciudad de los vientos. Y estos vientos, cuando están así muy fuertes, pues nos provocan tener problemas con la señal de internet. Entonces, mis hermanos, pues esperamos que no, pero si llega a pasar esto, pues de antemano, mil disculpas si acaso llega a haber alguna interrupción de la señal. Pero bueno, primero que nada, y para que no pase nada, hagamos una tefilá. Bendito eres, oh Padre eterno, nuestro Rey del universo. Rendimos nuestra adoración a ti en esta tarde y rogamos la dirección de tu Ruaj para que todo lo que hoy estudiemos añada bendición a nuestras vidas. Te ruego, Padre eterno, tu bendición sobre mis hermanos y hermanas que están unidos a esta transmisión. Extiende tu diestra sobre cada uno de ellos, Padre eterno, y bendíceles de una manera especial en esta tarde. Mira las necesidades de cada uno de tus hijos, de tus hijas, Padre, y conforme a tu perfecta voluntad, obra en nuestros corazones. Te lo rogamos todo, Padre eterno, y ponemos en tus manos esta transmisión, confiando en ti, en tu gran poder, por los méritos de tu ungido, nuestro amado Redentor, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues saludo con muchísimo gusto a quienes ya nos están acompañando, quienes se unieron ya a la transmisión. Hermana Ketita, veo por ahí a Claudita también. Veo también a nuestra hermana Norma desde Argentina. Hermana, qué bendición nos esté acompañando. Espero que no se duerma. Le digo a mi hermana Norma que no se duerma porque para ella ahorita ya es más tarde. Ellos allá en Argentina, pues por ahí 3 horas de diferencia, entonces ya allá ya es más noche y mi hermana Norma, ella muy tempranito, ¿verdad? Se levanta para ir a trabajar y pues ahorita llega a descansar. Pero qué bendición, hermana, que esté unida con nosotros ahorita en esta transmisión. Yo sé que como quiera usted ve después las enseñanzas, pero ahorita me da gusto verla aquí con nosotros. Bendiciones hasta Argentina y para todos los demás hermanos que se unan más tarde, que vean el video después. Bendiciones del Padre Eterno. Muy bien, estamos estudiando Mateo, estamos en la Besorá de Mateo y hoy vamos a abordar el capítulo 13 de Mateo, así que si usted tiene por ahí su Biblia, pues vaya abriendo su Biblia en Mateo 13. Bendiciones, Marvin Castro, shalom. Vaya abriendo su Biblia por ahí en Mateo 13. Ahí es en donde vamos a estar el día de hoy aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Y hay una cuestión muy particular con Mateo 13. Y esta particularidad de Mateo 13 es que el método de enseñanza del Mashiach, Yeshua, acá sufre un cambio. A veces cuando hablamos de las enseñanzas de Yeshua, pensamos que todo el tiempo enseñó con parábolas y no. Al estudiar nosotros la Besorá de Mateo nos damos cuenta que en un principio Yeshua no estaba enseñando con parábolas, pero llega un momento en donde sí empieza a enseñar con parábolas, y ese punto, según las divisiones, en este caso del Evangelio, capítulos y versículos, el punto neurálgico acá es Mateo capítulo 13. Aquí es donde
ocurre el cambio. Aquí es donde Yeshua empieza a enseñar por medio de parábolas, y de hecho en Mateo capítulo 13 tenemos una serie muy interesante de parábolas. Me parece que son 7 en total. Parábolas que todas tienen que ver con el reino. Por eso titulamos hoy el tema Parábolas del Reino. Entonces, es aquí en donde Yeshua cambió su forma o su método con el que venía enseñando. Es decir, venía enseñando de una manera a sus discípulos y hablándole a las multitudes, y de pronto empieza a hablar por medio de parábolas, tal como dice aquí el capítulo 13 de Mateo, por ahí versos 34 y 35, en donde señala: todo esto les habló Yeshua por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que dice Mateo, es aquí donde Yeshua comienza a hablar por medio de parábolas. Dice la hermana Norma: sí me duermo, pero seguro que mañana lo escucho en el trayecto del trabajo. Amén. Sí, yo sé, hermana. No se preocupe, pero es un gusto saludarla. Muy bien. Entonces, tenemos este cambio. Yeshua va a empezar a hablar, enseñar por medio de parábolas. Y es importante que sepamos, que recordemos que las parábolas o hablar por medio de parábolas era algo muy común, era algo, podríamos decir, típico en los tiempos de Yeshua. Era una herramienta didáctica que utilizaban los rabinos de la época para enseñar a los israelitas, incluso a nivel familiar, las familias que estudiaban Torah en casa y que usualmente el padre de familia o el hijo mayor enseñaban algo de Torah a la familia. Utilizaban mucho este recurso, es decir, que era algo con lo que los israelitas, el pueblo judío, estaba muy familiarizado con este tema de las enseñanzas por medio de parábolas. Las personas escuchaban analogías de parte de los rabinos. Entonces sabían que este tipo de enseñanzas pues no se tomaban literalmente, sino que tenían que esforzarse para poder entender o esperar que el rabino diera la explicación del significado de las parábolas. Desde una perspectiva griega, las parábolas pues son historias que nos proporcionan una enseñanza espiritual, pero que son historias que tienen que ver con cuestiones físicas, con cuestiones las cuales estamos familiarizados. Entonces, pues a partir de aquí la pregunta es por qué Yeshua realmente no empezó, o sea, desde el principio en su ministerio, a enseñar por parábolas. O sea, según Mateo vemos que no sabemos cuánto tiempo, pero sí que Yeshua empezó enseñando de una forma distinta, y de pronto viene el cambio. Ahora, algo que también es bueno comentar, y esto es porque en algún momento los discípulos le preguntaron al Mashiach Yeshua: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Sí? Aquí mismo, Mateo 13, verso 10. ¿Por qué les hablas por parábolas? El Mashiach respondió y les dijo: porque a ustedes, o sea, los discípulos, a ustedes les es dado el saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, o sea, al resto de la gente o a las multitudes, a ellos no les es dado. Pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden.
de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, y yo los sane. Bueno, ahí está la pregunta que le hicieron a su majestad Yeshua y la respuesta que él dio de por qué era que enseñaba por medio de parábolas. Y aquí quiero llamar su atención sobre lo que nos dice el Salmo 78 en los versos del 1 al 8, ya que en este salmo masquil de Asaf dice la escritura: escucha, oh pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas. Evocaré las cosas escondidas del pasado, las cuales hemos oído y entendido, porque nos las contaron nuestros padres. No las encubriremos a sus hijos. A la generación venidera contaremos las alabanzas del Eterno y de su poder y de las maravillas que hizo. Él estableció su testimonio en Jacob y puso la ley en Israel. Mandó a nuestros padres que lo hicieran conocer a sus hijos, para que lo supiese la generación venidera, y sus hijos que nacieran, para que los que surgiesen lo contaran a sus hijos, para que pusiesen en Dios su confianza y no se olvidaran de las obras de Dios, a fin de que guardasen sus mandamientos, para que no fuesen como sus padres, una generación porfiada y rebelde, una generación que no dispuso su corazón, ni su espíritu fue fiel para con el Eterno. Este Salmo 78 nos revela entonces que el uso de las parábolas, es para revelar la verdad y no para encubrirla. ¿Se da cuenta? Ese es el uso de las parábolas, revelar la verdad y no encubrirla. Sin embargo, lo que leímos hace unos momentos de Mateo 13, versos 11 al 16, pareciera, y subrayo pareciera, contradecir lo que dice el salmista. Entonces necesitamos analizar bien lo que Yeshua dijo respecto a por qué enseñaba con parábolas y citó al profeta Isaías. Bueno, ¿hay contradicción? No, por supuesto que no hay contradicción. Lo que sucede es que lo que dice el salmista es pues totalmente cierto. El uso de las parábolas es revelar la verdad. El uso de las parábolas consiste en revelar la verdad de las Sagradas Escrituras. Pero el pueblo, la generación que vivía en los tiempos del Mashiach, Yeshua, les había ocurrido lo que había profetizado Isaías. Por eso Yeshua cita al profeta Isaías. Es decir, Yeshua no les está predicando o enseñando por parábolas para que se endurecieran sus corazones o para que sus oídos no escucharan o para que sus ojos no vieran. No. Si usted se fija con atención, las palabras que está diciendo Yeshua y lo que está citando respecto al profeta es que la gente ya tenía su corazón endurecido. La gente ya tenía sus oídos cerrados. La gente ya estaba ciega. O sea, la gente ya estaba en una condición de alejamiento del Eterno. La gente en los tiempos de Yeshua, la gran mayoría de las personas no tenían sensibilidad hacia la palabra del Eterno. Incluso se puede decir que reaccionaban hasta mal. Si les hablabas así fuerte con la palabra, reaccionaban mal.
Entonces, lo que Yeshua está haciendo, y de acuerdo a lo que dice el Salmo 78, es tratar de rescatar a las personas de ese estado en el que estaban, de esa situación de endurecimiento, de esa situación de ceguera, de esa situación de oídos tapados. Y Yeshua trata de hacer esto precisamente enseñando por medio de parábolas. En otras palabras, Yeshua trata de llamar la atención de la gente con estas historias y trata de llamar la atención para que ellos se interesen y preguntaran acerca de qué significa eso, qué significan esas historias, qué significan esas parábolas. Entonces, cuando lo vemos así, lo entendemos así, lo que Yeshua está haciendo, pues es un acto de amor. O sea, él no está cerrando la verdad a las personas, no está encubriendo la verdad, está tratando de llamar su atención. Pero, pues vemos que lamentablemente las personas no respondían, aún con todo y lo interesante que eran las parábolas de su majestad Yeshua. La gente no respondía. ¿Y no respondía en qué sentido? En que pues no se acercaban a preguntarle. Vemos acá que los que se acercaron fueron sus discípulos. Sus discípulos, ellos sí se acercaron o se acercaban a preguntarle al maestro sobre el significado de las parábolas. Pero es importante entender esto, señalar esto, que lo que el maestro estaba tratando de hacer era, pues precisamente, digámoslo de esta manera, cautivar a la gente por medio de estas historias, que ellos se interesaran verdaderamente en la palabra del Eterno. Sin embargo, pues los que se interesaban más y más eran los discípulos, y por eso les dijo: a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos. Esto es como que los discípulos sí iban a entender o iban a conocer el significado de las parábolas, no porque fueran más sabios que el resto del pueblo, porque como vamos a ver aquí en Mateo capítulo 13, definitivamente toda vez que Yeshua narró su primera parábola, es más que evidente que nadie entendió nada. Sí, nadie entendió nada, ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan, que eran los discípulos más aventajados. Nadie entendió nada. Entonces todos tuvieron que preguntarle a su majestad Yeshua después acerca del significado de la parábola, la primera parábola que él narró. Entonces, bueno, una vez que hemos aclarado este punto, pues vamos a tratar de analizar precisamente esta primera parábola que nos presenta Mateo capítulo 13 y que es precisamente la parábola del sembrador. Es la parábola del sembrador. Y bueno, ya antes les comenté que en este capítulo Yeshua empieza a hablar o a enseñar con este sistema de parábolas y presenta una serie muy interesante de 7 parábolas en total. Y todas ellas tienen que ver con el reino. Parábolas que tienen que ver con el reino de Dios o reino de los cielos. Y ya que vamos a hablar de este tema del reino de Dios, el reino de los cielos, es, yo creo que también importante detenernos un poquito, detenernos por un momento para analizar o examinar esta frase, el reino de los cielos. Si yo le preguntara a usted, mi hermano, mi hermana, ¿qué concepto
le viene a usted a la mente cuando usted escucha esta frase? O sea, ¿en qué piensa usted? ¿Cómo entiende usted el concepto del reino de los cielos? Yo creo que la mayoría de las personas, cuando escuchamos la frase reino de los cielos, pues pensamos en algo futuro, ¿verdad? Pensamos en el reino venidero. De hecho, utilizamos mucho también esta frase del reino venidero. Y yo creo que pensamos la mayoría mucho en esto, ¿no? Visualizamos el futuro reino del Mashiach en la tierra. Perdón. Frutos ofreció. Mejor lo quitamos. Dice Iván, está muy fuerte el audio del video. Ok. Sí, es que, bueno, había puesto este audio de... Bueno, más bien no el audio. Había puesto esta imagen porque pensé que se iba a estar viendo solo la imagen, o sea que no se iba a escuchar el audio. Disculpen ustedes. Dije, bueno, ahí que se esté viendo estas imágenes que son como la parábola del sembrador, así visualizada. Pero bueno, nos falló por ahí. No quería que se escuchara el audio. Muy bien, entonces decíamos que el concepto del reino, cuando lo pensamos, casi siempre y casi todas las personas visualizamos el reino de los cielos como algo futuro, como el periodo milenial en donde el Mashiach vendrá, instalará su reino aquí en la tierra, un reino de paz, un reino de justicia, etcétera. Todo lo que nos hablan los profetas acerca del reino de los cielos. Sin embargo, cuando vemos nosotros aparecer las parábolas y se nos habla en las parábolas del reino, vemos frases como el reino de los cielos es semejante a, pues varias parábolas nos llevan a pensar o a entender que el reino de los cielos no solamente tiene que ver con el futuro, o sea, con nuestro futuro, sino que el reino tiene que ver también con nuestro presente. Y bueno, hay textos de las Escrituras que nos confirman esto. Por ejemplo, Mateo 12, verso 28, cuando dice, pero si yo, por el Espíritu de Elohim, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Entonces vea, Mashiach está diciendo estas palabras y él dice, ciertamente ha llegado. O sea, ya está aquí, ya está presente, no hay que esperar hasta el milenio. Cuando Yeshua envió a los 70 discípulos a curar enfermos y predicar la Besorá, la buena noticia, les dijo, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan por delante y sanen a los enfermos que haya en esa ciudad y díganles, ¿se ha acercado a ustedes el reino de Elohim? O sea que el reino, ellos eran representantes del reino y que las ciudades que recibían a los discípulos estaban recibiendo en realidad el reino de Elohim. Lucas 17, versos 20 y 21, ahí podemos leer, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Elohim? Les respondió y les dijo, el reino de Elohim no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí, el reino de Elohim está entre ustedes. Entonces Mashiach está diciendo, ya está aquí. No tienen que andar preguntando o diciendo, míralo, allá está por acá. No, aquí está ya el reino de Elohim. Entonces, nos damos cuenta que cuando el Mashiach habla
acerca del tema del reino, sí, en ocasiones está haciendo referencia a acontecimientos futuros, por supuesto, acontecimientos que tienen que ver con el periodo del milenio, pero en muchas otras ocasiones, cuando el Mashiach habla acerca del reino, no necesariamente está hablando de un concepto futuro. En muchas ocasiones el Mashiach se refirió a la cercanía del reino como si fuera equivalente a su presencia literal en la tierra, en todo momento, a partir de que él comenzó su ministerio. Y esto lo confirmó el Rab Shaul. El Rab Shaul, que es conocido como Pablo, Colosenses capítulo 1, verso 9, el Rab Shaul escribió esto: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir a Dios que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces ahí está, el Rab Shaul ubica la estancia del reino como algo presente. Dice, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y pues no nos trasladó al cielo, ¿verdad? Sino que aquí estamos en la tierra, y quiere decir que el reino ya está presente entre nosotros. Entonces, con eso en mente, entendiendo esto de que el reino pues ya está entre nosotros, que así tenemos que visualizarlo, no concentrarnos solamente en el futuro, sino en el ahora. Bueno, con eso en mente hay que estudiar las parábolas, entendiendo así las parábolas del reino, que tienen que ver con nosotros en nuestro día presente. Y la primera parábola que Yeshua compartió es la parábola del sembrador. Esta es una de las parábolas más conocidas. Yo creo que si en este momento yo le preguntara a mis hermanos que están ahorita unidos a la transmisión, o a los que están aquí, mi familia que está aquí conmigo presente, estoy seguro que si yo les preguntara, a ver, díganme la parábola del sembrador, sin problemas me la dicen. Sí, sin problemas. Yo creo que la mayoría de creyentes conoce bien esta parábola, saben de qué trata, pueden hablar incluso hasta la enseñanza. ¿Por qué? Pues porque el maestro la dijo, ¿verdad? Yeshua explicó la parábola del sembrador. Entonces, sin problemas podemos decir lo que dice: un sembrador salió a sembrar y arrojó la semilla, y parte cayó en el camino, y parte cayó entre piedras, y parte cayó entre espinos y abrojos, pero parte cayó en buena tierra. Y bueno, yo creo que conocemos bien la parábola, conocemos la enseñanza, insisto, porque el Mashiach le dio la enseñanza a los discípulos. Pero quiero recalcar otra vez que en el momento en el que el Mashiach hizo el relato de la parábola, nadie la entendió. Sí, nadie la entendió, realmente nadie. Pero, a diferencia de la multitud, los discípulos sí querían saber. Ellos sí querían entender el significado de la parábola. Ya dijimos que el Mashiach está enseñando con parábolas, tratando de despertar a la gente, tratando de llamar la atención de las personas. Pero no funcionó. Funcionó solamente con los discípulos, y ellos sí se acercaron para preguntar. Ellos sí estaban interesados en saber. Ellos sí querían realmente
entender, querían crecer en conocimiento. Y esto, bueno, este concepto y esto que está ocurriendo con el tema de la parábola y que los discípulos sí captaran la intención de la parábola, esto nos recuerda algo que nos relata el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, cuando un rey llamado Joás, visitó al profeta Eliseo. En esos días el profeta Eliseo estaba gravemente enfermo, estaba prácticamente agonizando. Y mientras el rey Joás se lamentaba sobre la condición del profeta Eliseo, repentinamente el profeta le dijo que arrojara una saeta por la ventana. Es una flecha. Entonces el rey tiró la flecha por la ventana y el profeta Eliseo exclamó: flecha de salvación del Eterno y flecha de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Segundo de Reyes, capítulo 13, verso 17. Fíjense qué interesante. El profeta Eliseo muriéndose, ¿sí?, ahí en su lecho ya de agonía, de dolor, y el rey lo visita y todavía el profeta tiene fuerza para dar profecía, para dar palabra. Y luego el profeta le dice al rey Joás: toma tus flechas y golpea la tierra. Verso 18. Y dice la escritura que el rey lo hizo 3 veces. Agarró las flechas y golpeó 3 veces con ellas la tierra. Entonces el profeta Eliseo, un tanto molesto, se disgustó y le dijo al rey: si hubieras dado 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no dejar a nadie, a ninguno. Pero como solo golpeaste 3 veces, solo derrotarás a Siria 3 veces. ¿Qué nos dice este relato? ¿Qué nos está mostrando este relato? Pues nos dice mucho. Era la voluntad del Eterno darle al rey Joás una total y completa victoria sobre los sirios. Esa era la voluntad del Eterno. De hecho, el profeta Eliseo, él entendió la voluntad del Eterno. Él conocía la voluntad del Eterno y él lo profetizó. Leímos ahorita que cuando arrojó las flechas por la ventana, Eliseo profetizó flechas de salvación contra Siria. Y dijo: tú vas a herir a los sirios hasta consumirlos. El problema estuvo en que el rey no lo entendió. El rey no lo interpretó correctamente. No que no lo creyera, o probablemente incluso tuvo cierta duda. Podemos pensar, el profeta se lo dijo claramente, pero bueno, le faltó discernimiento al rey. Quizás le faltó preguntarle al profeta qué significaban esas palabras que él había dicho. Quizás usted esté pensando: no, pues yo mejor le hubiera preguntado al profeta antes. Bueno, pero el rey no lo hizo. Él golpeó 3 veces y entonces vino, digamos, la sentencia por parte del profeta Eliseo. Ciertamente vemos entonces lo importante que es el que uno trate de entender. Lo importante que es que uno quiera saber más, que uno quiera conocer mejor las cosas. Y esto fue lo que los discípulos hicieron. Los discípulos escucharon la parábola del Mashiach y ellos se interesaron. Y ellos sí preguntaron. Ellos sí dijeron: maestro, explícanos por favor qué significa esta parábola. Y cuando ellos hacen esto, pues está pasando algo muy importante. Mire,
la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es una palabra tremenda. Necesitas creer que el Eterno es real y necesitas creer que el Eterno es galardonador de aquellos que le buscan. O sea, el Eterno va a premiar tu fe. El Eterno va a premiar tu deseo de querer saber, de querer aprender, de querer hacer su voluntad. El Mashiach está enseñando una parábola, la parábola del sembrador. Y esto abre el interés. Yo creo que toda la multitud que estaba ahí, seguramente, si los hubiéramos entrevistado ahí a todos y les hubiéramos dicho, oye, ¿qué te pareció el sermón del maestro? Seguramente todos hubiesen dicho, oh, muy bueno, muy interesante. Pero si les hubiéramos preguntado, ¿y qué aprendiste? Ahí hubiese sido el problema. Porque como dije antes, nadie entendió nada. Nadie entendió absolutamente lo que Yeshua quiso transmitir con aquella parábola, hasta que lo explicó a los discípulos. Si los discípulos no hubieran preguntado, créeme, hermano, hermana, que si no estuviera la explicación ahí, nosotros ahorita tampoco entenderíamos nada del significado de la parábola. Entonces, qué importante es tener esa sed o tener esa hambre de conocimiento y preguntar, acercarnos, tener fe. Porque si no entendemos las cosas, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que nos guste? ¿De qué sirve asistir a una congregación, escuchar un predicador y decir qué hermoso estuvo el mensaje, qué bueno estuvo el sermón, pero no aprendimos nada? Hay una anécdota del pasado que puede parecer chistosa, pero es trágica. Hace muchos años estaba un ministro de la palabra predicando un sermón y él estaba hablando en su sermón, estaba hablando del compañerismo que debe existir entre los hermanos. Y entonces él estaba utilizando pues la perspectiva griega y estaba utilizando palabras griegas. Y entonces en todo su sermón utilizó el concepto koinonía. Todo el sermón estuvo utilizando la palabra koinonía para referirse a la relación cercana que debe existir entre los hermanos. Y al final del mensaje le preguntaron por ahí a una hermana, oiga, hermana, ¿y qué le pareció el mensaje? Y la hermana dijo, estuvo hermoso. Estuvo de verdad fabuloso el mensaje. Me gustó mucho, muy bonito. Y lo que más me gustó era cómo el pastor decía esa palabra koinonía. Qué bonita se escuchaba. Y le preguntaron, hermana, ¿y si entendió el significado de koinonía? Y dijo, no, la verdad eso sí, no lo entendí muy bien, pero qué bonito suena, ¿no? Entonces, le decía, es algo chistoso, pero es muy trágico, porque pues realmente todo el mensaje se habló del mismo concepto y ella todo lo que aprendió fue la palabra, a decir la palabra koinonía, pero no entendió realmente el significado. ¿De qué sirve entonces si hoy día nosotros, los creyentes en el Mashiach Yeshua, que hemos escuchado su llamado a estudiar las Escrituras en una perspectiva hebrea, ¿de qué sirve si no entendemos? ¿De qué sirve que nos aprendamos nombres hebreos o nos aprendamos conceptos hebreos, palabras hebreas, o que incluso aprendamos el idioma hebreo
si no entendemos el significado de las Escrituras, si no entendemos el propósito para lo cual el Maestro nos está compartiendo de su gran sabiduría respecto a la Torá. ¿De qué sirve? Absolutamente de nada. Pero espero que cada uno de ustedes, al igual que yo, seamos como los discípulos y nos interesemos y preguntemos. Y le preguntemos a aquel que es nuestro maestro, nuestro rabí, a Yeshua, ¿qué significa esto? Los discípulos, ellos ciertamente preguntaron y recibieron la explicación de la parábola del sembrador, que como dije antes, la conocemos, sabemos cuál es el significado de esta parábola. Yo sé que usted lo sabe, que Yeshua habló de 4 diferentes tipos de terrenos, que esos terrenos representan el corazón del hombre. La semilla, pues es la Besorá, es la buena noticia. La semilla es la palabra del Eterno. El sembrador es Yeshua, Él es el sembrador. Pero tenemos por ahí también aparecen estos tipos de terreno, el camino o junto al camino, las piedras, los espinos y la buena tierra. Entonces eso ya lo hemos visto, lo sabemos, entendemos la enseñanza de la parábola. Pero hoy yo quiero llamar su atención respecto a esta parábola en algo que quizás no ponemos mucha atención, o otras veces que hemos estudiado esta parábola, quizás no hemos puesto mucha atención en esto. Pero hay una parte en la parábola en donde cuando se habla de la buena tierra, el Mashiach habló del fruto. Él dijo que la semilla que cayó en la buena tierra produjo fruto, dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por 1. Entonces, vemos que hay ¿cómo podríamos decir? Amenguamiento, no sé si sea correcto, un retroceso en la producción. O sea, porque produce fruto a 100, primero a 100 por 1, pero luego baja a 60 y luego baja más a 30 por 1. Y esto es digno de considerar y digno de preguntarnos, de preguntarle al maestro. Maestro, ¿por qué hay un retroceso? ¿Por qué está menguando el fruto? ¿Por qué no permanece en el 100 por 1? ¿Por qué va bajando? Esto es algo en lo que podemos pensar el día de hoy, en lo que podemos meditar el día de hoy. Entendemos que la parte de junto al camino, son personas con un corazón duro, totalmente insensible. Vienen las aves del cielo, que representa el Satán y sus aliados, y rápido arrebatan, ¿no?, la semilla, se la llevan. Tenemos las piedras, personas con un corazón superficial, personas muy superficiales, totalmente superficiales, que igual, aunque la semilla parece que sí está produciendo algo, pero no pasa nada. Tenemos los espinos, que diríamos es una persona, o son las personas con un corazón poco entusiasta, personas que les falta, personas
que reciben la semilla y parece que van bien, pero a las primeras de cambio se desaniman. Vienen las pruebas, vienen las situaciones difíciles y se desaniman. Pero hay una buena tierra que representa un corazón íntegro, personas íntegras, incondicionales, personas que van a perseverar. Sin embargo, en ese terreno bueno, positivo, en donde la semilla produce y permanece, se habla del 100, del 60 y del 30 por 1. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mis hermanos, que esto de la cosecha tenga que verse desde una perspectiva cronológica? ¿Qué tal que el 100 por 1 aplica al esfuerzo, aplica, mejor dicho, al tiempo inicial? Es decir, al tiempo en el cual el Mashiach caminó y predicó él mismo la Besorá sobre esta tierra y posteriormente sus discípulos. Es decir, aquella época del primer siglo. ¿Qué tal que el 100 por 1 representa esa época? Todos los creyentes sabemos que esa fue la época de oro, ¿no? Esa fue la época donde realmente el mensaje del Mashiach hizo boom, ¿sí? Una gran explosión. Toda Jerusalén se llenó de la enseñanza del Mashiach y posteriormente pues toda la región de Judea y toda Galilea y toda Samaria y hasta lo último de la tierra, como el Mashiach les dijo a sus discípulos, todo eso realmente ocurrió en aquella época. El Rab Shaul con sus colaboradores hicieron viajes llevando la palabra, al mundo conocido de aquel tiempo. Entonces, vemos que en aquella época dorada, pues el éxito que tenía la palabra predicada era de verdad maravilloso. ¿Qué tal que entonces cuando el Mashiach habla de este fruto del 100 por 1 se esté refiriendo a esa época? ¿Qué tal que el Mashiach en esta parábola nos está diciendo que vendría una época más complicada o más difícil, en donde ya no habría tanto fruto y que menguaría hasta el 60 por 1? ¿Y qué tal que nos está revelando, nos está diciendo que todavía las cosas iban a poner más difíciles? En donde la comunidad de creyentes se estaría enfrentando a una situación en donde el fruto o la productividad iba a bajar al 30 por 1. Suena esto algo fuerte, ¿no? Suena algo que es duro, que vayas perdiendo productividad. Mire, le comparto un testimonio. Nosotros, mi esposa y su servidor, en estos días hemos estado experimentando algo así. Nosotros estamos atendiendo un desayunador los días lunes, martes y miércoles. Un proyecto que nació hace tiempo ya y en el cual hemos trabajado por espacio de ya más de un año. Nos acercamos ya a 2 años. Tenemos como 1 año y medio trabajando con este proyecto. Y pues ha sido maravilloso, ¿no? Este ministerio, este trabajo. Y ahorita, desde hace algunos días, quizás semanas, hemos estado viendo que ha ido menguando, hablando de esto, ha ido menguando la asistencia de los niños al desayunador. Entonces ha ido menguando, ha ido bajando y bueno, se ha estado haciendo el trabajo y
el esfuerzo para ir, para traerlos, incluso para invitar a otros niños. Y bueno, ahorita, al día de hoy, que es miércoles, hoy tuvimos algo de respuesta, pero no lo normal. Entonces, hemos experimentado esto, ¿no? Y ver que está menguando la productividad es duro, es difícil. Es como tener una comunidad con 100 miembros y de pronto ya no tienes 100, de pronto pues ya te quedan 60. Y luego de pronto ya no tienes 60, ahora solo tienes 30. Y entonces eso afecta, ¿no? Toda la comunidad se siente como que, pues, ¿qué está pasando? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué está menguando? ¿Por qué está reduciendo la productividad? Es difícil esto de captar. Otro ejemplo que les puedo compartir de cosas recientes. Justamente hoy estábamos revisando, ya viene Pesaj, ¿verdad? Ya viene la primera gran celebración de este nuevo año, que es la Santa Convocación de Pesaj. Próximo 15 de abril es el Seder de Pesaj. Entonces lo hemos venido anunciando, promoviendo, y acá en la comunidad presencial que tenemos aquí en Reynosa, tenemos un grupo de WhatsApp y ya desde algunas semanas atrás les dijimos, hermanos, por favor confirmen su asistencia. Confirmen su asistencia. Queremos tener una lista de las personas que van a estar presentes en el Seder de Pesaj. Y justamente hoy también por la mañana me comuniqué con la hermana que está encargada de esa lista y le dije, oye, por favor, mándame la lista para saber cuántos hermanos tenemos confirmados para asistir al Seder de Pesaj, porque pues ya estamos a nada. Y entonces tenemos en la lista 20 personas. 20 personas y yo lo compartí en el grupo. Y entonces varios hermanos se comunicaron conmigo y me preguntaron, hermano, ¿cómo? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué tan poquitos? ¿Por qué tan poquitos? Como que es el primer año que vemos como que vamos a ser muy poquitos en Pesaj. Bueno, no sé. Y yo les digo, no sé, es lo que hay, ¿verdad? Son los que han confirmado, no sé si otros no van a estar o qué pase, ¿verdad? Entonces ver que la productividad baja, ver que está menguando, es difícil, es duro. Pero la parábola del sembrador nos enseña eso. La parábola nos dice en esta parte, y quiero insistir en esto, aquí está hablando del terreno fértil, del terreno bueno, de la semilla que cayó en buena tierra y que está produciendo fruto. Pero ese fruto va bajando su rendimiento, va bajando su productividad, desde 100 por 1 hasta 30 por 1. Por eso les decía, quizás esto no lo habíamos platicado, pero es necesario verlo en esta parábola del sembrador. ¿Y cómo eso conecta con nosotros? Yo quiero entenderlo así, como les decía, de una manera cronológica, y que ciertamente el Mashiach nos estaba anunciando que en el principio de la proclamación del mensaje del reino, pues iba a haber mucho fruto, pero habrá una época donde ese fruto va a bajar, y al parecer en la etapa final o en la recta final va a bajar todavía mucho más. Porque de 100 por 1 al 30 por 1, hermano, es bastante lo que está bajando la productividad. ¿Qué tal que nosotros somos esa generación que nos está tocando ya una productividad muy baja? Pero sabe, esto no es toda la parte trágica de la parábola del sembrador.
Esto no es lo más trágico. Lo más trágico es cuando vemos los otros 3 tipos de terrenos. Lo más trágico es cuando vemos que tenemos 4 tipos de terrenos, que si lo dividimos en porcentaje, pues cada uno tiene el 25%. Entonces tenemos de un total de un 100%, tenemos un 75%. Un 75% de personas que no responden al mensaje de la palabra del Eterno. Y dígame si eso no es trágico. Dígame si eso no es doloroso. Dígame si eso no de verdad a usted como creyente en el Creador del universo y en su bendita palabra, dígame si no le duele. Analizar esta parábola y entender. Y el Mashiach profetizó esto. Mashiach nos anunció esto. Estamos aprendiendo hoy cosas de la parábola del sembrador que quizás no habíamos considerado, pero siempre han estado ahí. El Mashiach nos estaba diciendo con esta parábola que el 75% de las personas a las cuales les vamos a compartir no van a responder de manera positiva. Y algunos que parezca que sí, rápido se van a desanimar. Y eso es terrible. Saber de antemano que el 75% no va a responder al estímulo de la palabra, ni aunque le hablemos con parábolas, ni aunque hagamos grandes shows como hoy, porque saben que las iglesias de estos días, muchas se han dedicado a eso, muchas se han dedicado a tratar de atraer gente como sea, y arman grandes espectáculos y grupos y orquestas y tratan de meter a las iglesias los recursos del mundo y hacer lo que sea para que se llenen los templos. Y sí, muchos lo logran y los templos están llenos, pero ¿cuántas de esas personas realmente están produciendo fruto? ¿Cuántas? El Mashiach nos adelantó en esta parábola cómo sería el panorama de la proclamación del mensaje del reino. Y en el 25%, que sí recibe bien el mensaje, vamos a tener pérdidas en cuanto a la productividad. Sí es triste, sí es terrible, pero si el Mashiach nos habló de esto, y nos habló de esto en la primera parábola. La primera parábola que él enseñó es porque él quería realmente transmitir un mensaje en el corazón de sus discípulos. Él quería que sus discípulos entendieran y se dieran cuenta cuál era la expectativa que debían de tener respecto al buen avance del reino de Elohim en esta tierra. Yeshua quería que sus discípulos entendieran las cosas con las que se iban a enfrentar. Además del Satán y de los demonios, además de la carnalidad del corazón humano, además de las trampas del sistema de este mundo, además de todas esas cosas, que también entendieran que se iban a enfrentar a pérdidas en la productividad, que las cosas no siempre iban a salir como ellos esperaban, que la situación iba a ser dura, iba a ser difícil. Sin embargo, Yeshua esperaba que a pesar de todo eso, sus discípulos perseveraran. Perseveraran. Tal como lo describe Lucas en su Evangelio, capítulo 8, verso 15,
en donde habla de este mismo tema, Lucas dice, mas la que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, representa a aquellos que con un corazón bueno y recto retienen la palabra que han oído y dan fruto con perseverancia. Y ahí están los requerimientos, mis hermanos, para lograr ser un oidor de la palabra que produce fruto. Tenemos que recibir la palabra con una mente objetiva y entendida, con un corazón dócil y sobre todo obedecer la palabra incondicionalmente. Es decir, poner en práctica la enseñanza de la palabra del Eterno a pesar de cualquier circunstancia. A pesar de estar bajo ataque, a pesar de que la gente no responda, a pesar de que el mundo quiera que nos desanimemos, a pesar de que veamos que la productividad está bajando, a pesar de todo, tenemos que perseverar hasta el fin. Ese es el mensaje que el Mashiach nos manda, el mensaje que nos envía a través de la parábola del sembrador, la primer parábola del reino. Les invito a que lean, se alimenten del resto de las parábolas de las que nos habla este capítulo 13 de Mateo. Sería maravilloso que pudiéramos analizarlas una a una, pero bueno, por hoy solamente nos llenaremos nuestra alma con esta que es la primera, la parábola del sembrador. Que el Padre Eterno les bendiga muchísimo, mis hermanos, mis hermanas, que el Padre sea con todos ustedes y que nos dé precisamente esa perseverancia de la que estábamos hablando. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, son tiempos donde el amor de muchos se está enfriando. Son tiempos donde muchos creyentes lamentablemente están siendo derrotados por las trampas del enemigo y del sistema de este mundo. Quiera el Eterno tener misericordia de nosotros y ayudarnos a perseverar hasta el final. Bendiciones, mis hermanos, nos despedimos. Y les invito a conectarse con nosotros nuevamente el próximo viernes al caer la tarde, en donde seguiremos hablando de esta besorá, de este Evangelio de Mateo. Shalom, shalom, y los dejo